Cómo en 2020 el equipo más grande de Chile pasó por el peor momento de su historia al estar a solo 90 minutos del descenso, pero con el pasar de los años logró renacer de las cenizas. Esa es la historia de la era Quinteros en Colo-Colo. Y averígualo todo aquí en Punto Cero Chile. Bueno, gente, creo que estamos de acuerdo en que 2020 fue un año muy extraño, no solo por el enorme detalle de que hubo una gran pandemia, sino porque además un gigante del fútbol chileno como Colo-Colo estuvo a punto de descender por primera vez de categoría, en donde el cuadro albo, en medio del virus del COVID-19, viviría su propia pandemia, que contagiaría a todo el equipo hasta lo más profundo de su ser, y que casi mata al elenco popular. Pero, ¿cómo Colo-Colo llegó a este punto? Créelo o no, pero para contar bien la historia hay que remontarnos al año de 2018, puesto que un equipo grande no pelea el descenso de la noche a la mañana, ya que a partir de ese momento se empezaría a formar un clima tenso dentro del club y un quiebre entre los jugadores y la directiva, que a la larga terminaría perjudicando al equipo. Y es que en 2018, Colo-Colo, luego de perder de forma insólita ante Delfín de Ecuador en condición de local, se decidió despedir al entrenador Pablo Guede para contratar a Héctor Tapia, lo cual generó los primeros conflictos con el plantel, en donde algunos jugadores, sobre todo los más veteranos, defendían a Pablo Guede. Pero en aquel momento tales roces se olvidaron, o más bien se dejaron de lado, puesto que con Héctor Tapia a la cabeza, Colo-Colo logró remontar en la Copa Libertadores y conseguir una épica clasificación a las fases finales del torneo, en donde incluso llegaron a cuarto de final. En 2019 llegó otro entrenador a Colo-Colo, en donde Mario Salas se haría a cargo de la dirigencia del equipo, y con el comandante al mando, el cuadro albo abrió una buena primera rueda del campeonato nacional, en donde en algunos pasajes del torneo estaría primero, pero en la segunda parte del año Mario Salas dejó de considerar a Agustín Orión como portero titular, lo que provocaría la salida del arquero del club y un nuevo quiebre de los viejos jugadores con la dirigencia del equipo, lo que ocasionó que Colo-Colo bajara el nivel dentro de la cancha, ubicándose finalmente en el segundo lugar de la tabla, pero muy lejos del puntero que era Universidad Católica, mientras que el año 2020, extrañamente, comenzaría muy bien para Colo-Colo, ya que el Cacique le ganaría la final de la Copa Chile a su clásico rival por 2-1, pero a pesar de esta alegría, en el torneo nacional los albos no andarían bien, y tras hilar 4 derrotas consecutivas en las primeras fechas del torneo, la dirigencia decidió despedir a Mario Salas y poner como técnico interino a Gualberto Jara. Y en este preciso momento comienza la verdadera debacle del Cacique, ya que a mediados de marzo el campeonato se suspende debido a la pandemia de COVID-19, y en medio de la suspensión, la relación entre la dirigencia y el plantel de jugadores se terminaría de romper, ya que lo que buscaba la institución era rebajar los sueldos debido a la crisis económica que dejaba la pandemia en los clubes, en donde la concesionaria blanco y negro quería reducir los sueldos en un 50%, y de aquel recorte solo se iba a reembolsar la mitad en 2021. Y claro, los jugadores, liderados por su capitán, Esteban Paredes, obviamente no querían perder dinero, y querían que tarde o temprano aquel dinero descontado se reembolsara en su totalidad, y aquello fue la gran piedra de tope de toda negociación entre ambas partes. Y de hecho, en el mes de abril de 2020, la dirigencia no le pagó el sueldo a los jugadores, por lo cual el plantel fue empujado a cobrar el seguro de cesantía, lo cual tuvo grandes consecuencias en lo deportivo, ya que por ley no pudieron realizar por meses sus entrenamientos correspondientes. Es decir, si Colo-Colo al inicio del campeonato ya empezó mal al perder muchos partidos seguidos, a finales de agosto, que fue cuando volvió al fútbol, los jugadores venían sin entrenar y obviamente no tenían ritmo de competencia, y esto, sumado a la mala relación con la dirigencia, hacía que en aquel momento uno pensara lo peor, ya que tras volver a jugar, Colo-Colo en sus partidos de regreso no lograba ganar, y ante estos terribles resultados y con el descenso amenazando al Cacique, se decidió contratar como técnico a Gustavo Quinteros, con el objetivo inmediato de salvar a Colo-Colo, y la verdad, al principio el equipo no levantaba cabeza, en donde la primera victoria de Colo-Colo, luego de mucho tiempo, fue ante Deportes Antofagasta el 10 de noviembre, por un marcador de 1-0, y a partir de ahí se podría decir que el equipo poco a poco fue mejorando, ya que a pesar de no mostrar un buen fútbol, lo más importante era sumar puntos como sea.
y Colo-Colo, en la segunda rueda del torneo, de 17 partidos, terminó ganando 6 y empatando también 6. Pero, si bien aquellos resultados eran una gran mejoría, no fueron suficientes para salvar al Cacique del descenso, y en el último partido del campeonato, Colo-Colo estaba solo una victoria de salvarse, y tras ir ganando por 1-0 ante O'Higgins, en el último minuto, los rancagüinos marcan un gol de penal, y con este empate, Colo-Colo debía jugar la permanencia ante Universidad de Concepción, es decir, toda la historia del Cacique estaba puesta en juego en solo 90 minutos, era ganar o irse a la B, y en aquel partido, jugado un 17 de febrero de 2021, en el Estadio Fiscal de Talca, a pesar de que no se permitía público en las tribunas, la gente desde las calles seguía y alentaba la autopista al bus del cuadro popular, y también los acompañaba en el hotel de concentración, y en el día del encuentro, tras un partido tenso y trabado, Colo-Colo salvó su historia con un solitario gol del argentino Pablo Solari, y así, señoras y señores, el Cacique se mantuvo en la primera división, y con la promesa de la dirigencia de que un club tan grande como Colo-Colo nunca más debe pelear en la parte baja de la tabla. Y ante esto, al final de la temporada, Blanco y Negro hace una reestructuración total del equipo, en donde lo primero que hicieron fue ratificar a Gustavo Quinteros como entrenador, y lo segundo que hicieron fue eliminar a aquellos jugadores veteranos con los cuales la dirigencia había tenido roces en el pasado, entre ellos Julio Barroso, Juan Insaurralde y el mítico Esteban Paredes, y a partir de ahí se construyó un plantel renovado con muchos refuerzos y jóvenes promesas, en donde la temporada 2021 en el torneo nacional acabaron segundos, a solo 6 puntos de la Católica, en el cual hubo partidos con mucha polémica, como aquellos partidos ante Ñublense y Audax Italiano, en donde a causa de diversos brotes de COVID-19, Colo-Colo tuvo que jugar dichos partidos con todo un equipo juvenil, los cuales obviamente perdieron. Pero, a pesar de esto, Colo-Colo sí tendría una alegría en dicho año, ya que en 2021 los albos ganarían su título número 13 de Copa Chile, y justamente en el Estadio Fiscal de Talca, aquel recinto que los vio salvarse del descenso, y ahora, solo un par de meses después, los veía renaciendo y siendo campeones. Y en cuanto al torneo nacional, Colo-Colo cobraría revancha en 2022, en donde el Cacique, con un equipo mucho más trabajado y mostrando un buen funcionamiento, lograría salir campeón sin objeción alguna del campeonato chileno, alcanzando su estrella número 33. Y para finalizar, el 13 de diciembre de 2023, toda esta etapa se terminaría con otro título más de Copa Chile, en donde Colo-Colo le ganaría por 3-1 a Magallanes, y luego de aquel partido, día después, se haría oficial la salida de Gustavo Quinteros de la banca colocolina, un entrenador que salvó Colo-Colo del desastre, y que a pesar de los altos y bajos que tuvo su dirección, hay que decir que en 3 años, el Cacique logró 4 títulos, lo cual es un buen número, pero lo único malo de este ciclo de Gustavo Quinteros es que el buen nivel que mostró en gran parte de los partidos a nivel nacional no se vio reflejado en los torneos internacionales, quedando eliminados de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero la maldición de Colo-Colo en torneos internacionales la explico en mayor profundidad en este video de Punto Cero. Así que para concluir, luego de un 2020 nefasto y trágico, el Cacique supo reponerse a tiempo y ahora mismo sigue pensando en grande y en búsqueda de ganar más títulos, cosa que siempre ha caracterizado a Colo-Colo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero Chile, nos vemos.